Hoy nos toca el capítulo número 5 del libro de Nehemías. El capítulo número 5 del libro de Nehemías. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Abolición de la usura. Abolición de la usura. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Habían quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestro hermano? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y le dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados, y les hemos prestado dinero. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32,
12 años, ni yo ni mis hermanos conmigo, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que hicieron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Vamos aquí entonces. Dice abolición de la usura. Abolición. Recuerden que la usura, como ya leímos, ¿verdad? Es cuando la persona ya pide intereses sobre un préstamo en gran manera. Y dice abolición es porque ya se quitó. Vamos a decir, eso que se estaba haciendo ya se abolió, quedó anulado. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos los judíos. O sea que los problemas, esta situación que se presentó fue dentro del pueblo. Es como si nosotros dijéramos hoy en día una situación que se está presentando dentro de la iglesia de Cristo, dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios, como usted quiera llamarlo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Fíjense cómo dice, contra sus hermanos. O sea, los mismos hermanos de la iglesia, los mismos hermanos del pueblo, como usted quiera llamarlo. Dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. No tenían suficiente dinero, las familias eran grandes, numerosas, muchos hijos. Como dice aquí, unos decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, había muchos en la familia. Por tanto, como ellos no tenían, por la escasez que había, para alimentarse en una familia tan grande, ¿qué tuvieron que hacer? Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hicieron, como hoy en día dijéramos, préstamo. Cuando usted va a prestarle a un hermano, una hermana, cosa. Ellos pues tuvieron que prestar comida, grano, para comer y vivir. Dice, y habían quienes decían, o sea, habían otros que decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Fíjense que ese tiempo que estaba sucediendo allí, había tiempo de hambruna, donde de repente hoy en día dijéramos también, viene sequía, cuando muchas veces vienen a países, a la tierra sequía, no hay agua, no hay cosecha, no se puede sembrar por la sequía que hay. Entonces vemos que en los tiempos bíblicos ocurrían eso también. Recuérdense también el caso de José, que hubo 7 años de hambre. 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Entonces vemos que la hambruna, pues eso viene desde los tiempos bíblicos. Habían tiempos donde la tierra no daba.
Entonces vemos que aquí ya habían tiempos ya donde estaban allá, no hallaban cómo sembrar, cómo cosechar, y se sentía pues el hambre. Dice, y habían otros, o sea, quienes decían, o sea, otras personas decían, he empeñado nuestras tierras, al no tener dinero, que empeñan animales, empeñan sus tierras y llegan a empeñar hasta sus casas, porque si no lo hacen así, mueren. Entonces hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Fíjense que todo era para comer. Todo era para comer. Y había quien decía, o sea, habían otras personas, el 4, que decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. O sea, que ellos estaban diciendo que prácticamente que para poder pagar ellos los impuestos, que ellos tuvieron que pedir dinero prestado, dando sus campos, sus viñedos como garantía. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Fíjense que ellos estaban diciendo allí que ellos pertenecían a la misma familia de los que son ricos. Y sus hijos, que eran iguales a los de ellos, pero sin embargo ellos tuvieron que vender sus hijos como esclavos para conseguir lo necesario para vivir. Que ya habían vendido algunos de sus hijas y que no había nada que podían hacer, porque sus campos y viñedos ya estaban prácticamente hipotecados a otros. Y en el 6 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Esto me hace recordar, ¿verdad?, que estamos hablando del pueblo de Dios, entre los mismos hermanos. Pero me hace recordar, como ya les mencioné, el caso de José. Recuerden que el caso de José fue procesado, fue vendido, todo, pero a la final con un objetivo, porque a la final Dios lo iba a poner como gobernador de Egipto. Pero ustedes bien saben que Egipto no era pueblo de Dios, era pueblo que, como hoy dijéramos, no creyente, no cristiano. Y vemos que cuando vino el tiempo de hambruna, claro, José no era rey, era el gobernador, era como decir la mano derecha del rey. Entonces, ¿qué sucede? Vemos cómo José vendía. Él vendía el grano, vendía la comida, el grano, y la gente compraba. La gente tenía que aún hacer como trueque. Daban a sus animales por comida. Tuvieron que dar hasta sus posesiones, sus tierras por comida. Todo. Prácticamente dieron hasta su propia vida para servirle al rey. Prácticamente ellos como siervos, como esclavos. Y sus tierras las trabajaron ellos mismos para que con un tanto por ciento vivieran ellos y con el otro tanto lo dieran al rey. Y así, de esa manera, sabiamente se manejó José, dirigido por el mismo Señor. El Señor es quien capacita a cada persona y dirige a cada persona. Pero ahora, cuando estamos viendo aquí este caso, estamos viendo algo que se da dentro del propio pueblo, entre los mismos hermanos. Vemos que hay una hambruna y, como dicen aquí algunos, unos tuvieron que vender sus posesiones, sus casas, sus tierras y hasta vender sus propios hijos. ¿Por qué? Por alimento. Pero el problema es que estaban vendiendo a sus propios hermanos. El problema es que quienes les estaban prestando
eran sus propios hermanos. O sea, vamos a decir que como que entre familia. Imagínense que usted es madre o padre y hay hambruna y usted le vende a sus propios hijos así por interés. Y sus hijos tengan que pagarle, no tienen dinero, tienen que pagarle por sus propiedades, le da su casa y aún venderle a sus propios hijos que son sus nietos. Algo así. Entonces estamos viendo que entre el mismo pueblo, entre sus mismos hermanos, se estaban, como dice aquí, al principio, la abolición de la usura, o sea, le estaban cobrando por prestar a sus propios hermanos. Y claro, al ver hambruna, al no producir alimento, al no poder sembrar, poco a poco estaban dando todo, como anteriormente habían pasado, que vimos el caso de José. Y allí ellos empezaron a dar todo, sus propiedades, sus animales, sus tierras, sus casas y todo, pero a sus propios hermanos. Y en el 9, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. O sea, que no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. O sea, él estaba diciendo que yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, que he estado también prestando dinero y grano al pueblo. Pero ahora que dejemos de cobrarles intereses. Recuerden que esta situación que está pasando aquí no es por vanidad, no que necesitan prestar por vanidad porque tienen que comprarse un carro de último modelo, tienen que comprarse una casa, tienen que comprarse, qué sé yo, algo que no es necesario, vamos a decir así, sino que se estaba presentando una hambruna. Sencillamente era para comer, para sobrevivir. Para sobrevivir. Y ellos se estaban aprovechando de eso y estaban cobrando intereses, usura, que prácticamente era difícil conseguir para pagar el préstamo. Imagínense con intereses a sus mismos hermanos en Cristo. El 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Prácticamente le estaba diciendo, ¿verdad? Devuélvanles hoy mismo sus campos, sus viñedos, sus olivares, sus casas, y que devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo, aceite y aceite de oliva. Y le dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Entonces ellos dijeron que iban a devolver todo, que no les iban a exigir nada al pueblo, que iban a hacer como él había dicho. Y entonces luego que hizo, llamó a los sacerdotes y le hizo que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Además sacudí mi vestido y les dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén y amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Fíjense que hubo allí hay, para el que no cumpliese eso, que estaban allí ya hablando, iba a caer sobre su vida maldición. Esto es una maldición. Todo el pueblo, se habló en todo el pueblo, porque llegaron a un acuerdo que ya no iban a quitar usura a sus propios hermanos, a sus mismos hermanos que estaban pasando hambre. Fíjense que iban a devolver,
claro, ¿no? Lo prestado, si prestaron un ejemplo, prestaron dinero, ellos tenían que devolver el dinero, pero lo que no iban a devolver era la usura. Ellos iban a devolver la tierra, sus casas, todo. Ellos tenían que pagar, pero lo que no iban a quitarle es el dinero, lo que le llama a ellos la usura, pues el porcentaje que le iban a quitar por ese préstamo. Pero sí iban a devolver sus cosas. Dice, además sacudí mi vestido, y fíjense cómo, si ellos, todos hicieron un acuerdo, ¿verdad? Si alguien no cumplía el acuerdo, fíjense las palabras de maldición que iban a caer sobre ellos. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y todos dijo amén. O sea que ahí hubo un pacto. Hablaron todas estas palabras y toda la congregación dijo amén. Todo el mundo estuvo de acuerdo. O sea que todo el mundo estuvo de acuerdo con ese pacto. Y quien no cumpliese con ese pacto, les caía esa maldición. Por eso que uno tiene que tener cuidado con las cosas que uno habla, con las cosas que uno dice. Uno que tiene que tener cuidado. Por eso que más bien las escrituras nos enseñan hoy en día a que no juremos, que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que pueda suceder en el camino y la persona después que se comprometió no lo pueda cumplir. Entonces ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque ya uno se comprometió de boca, ya uno habló, ya uno dijo. Y esas cosas son delicadas. Entonces es preferible que uno no se comprometa. Que uno lo que tiene que decir, ok, sí está bien o no, no, ok, no. No me voy a comprometer, no puedo, ni voy a jurar ni me voy a comprometer porque no se sabe qué pueda suceder. Yo tengo la intención de hacerlo, hasta ahora yo lo voy a hacer, si el Señor me lo permite yo lo voy a hacer. Pero si se presenta algo, para que sepa, bueno, y yo no puedo cumplir, ya usted sabe, se presenta una situación y no puedo, pero no me quiero comprometer. Es preferible que uno sea así sincero, a que uno diga sí, 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 porque al momento no hay ninguna situación, uno dice sí, sí, que lo voy a hacer y se compromete, y después al final pasa una situación y no puede uno. Entonces eso es delicado, porque ya uno compromete y eso es pecado. Cuando uno no cumple algo que uno promete, eso trae consecuencias, porque es pecado. Eso trae maldición a la vida de la persona. Entonces nosotros tenemos que poner en práctica eso. Con su esposo, con sus hijos, con los hermanos, con los vecinos, con quien sea. Uno no se comprometa, porque uno no sabe qué puede suceder. De repente uno hace planes que uno va a viajar, va a hacer esto, y llega el tiempo, se presenta una situación y uno no va a poder cumplir. Pero ya usted se había comprometido. Usted se había comprometido a dar el dinero, usted se había comprometido a pagar. Y esa gente que usted le dijo que se comprometió, ya tenían todo cuadrado ya. Todo ya, y ya ahí estaba usted se había comprometido de boca que iba a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el tiempo, usted no pudo viajar, no pudo dar ese dinero y trae esos problemas. Y si es posible, va a tener que pagar ese dinero sin usted viajar. Entonces, fíjense lo delicado que es eso. Aparte que también la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que por eso es que nosotros, todos los planes que nosotros vamos a hacer, siempre tenemos que presentarlos al Señor. Buscar siempre dirección a Dios en todo. Y de alguna manera que el Señor siempre ayude, nos guíe, nos dé ese discernimiento. Y como dije, no comprometerse en nada porque uno no sabe lo que pueda ocurrir. Como dice la Biblia, si Dios quiere. Ok, vamos a hacer esto, vamos a planificar esto, y si Dios quiere. Vamos a presentárselo al delante de Dios en oración. Y que bueno, y si Dios quiere esto se va a hacer, si Dios quiere vamos a ir, si Dios quiere esto. Porque el Señor conoce todo nuestro futuro. Lo que nosotros no podemos ver, el Señor lo ve. Pero entonces, para que no quedemos mal, no prometamos nada.
¿Cuántas veces a los hijos les prometemos cosas y después no podemos cumplir? Eso es terrible. Entonces acostumbre a los mismos hijos que aprendan ellos a no comprometerse, a no ser ligeros al hablar, a comprometerse. Sí. No. Que aprendan primero a decir, no, primero voy a ver, todavía no me puedo comprometer. Voy a ver, voy a verificar, voy a hablar con mis padres, voy a ver. Yo después aviso. Para evitar todas estas situaciones, todos estos problemas. Pues cuando ya uno se compromete y no cumple, ya eso es pecado. Entonces, si usted en su vida se ha comprometido a cosas y ha dado su palabra y después usted no ha podido cumplir, eso es pecado. Pida perdón a Dios por todas sus promesas, por todas las cosas que no pudo cumplir, que prometió y no cumplió. Pida perdón por eso a Dios. Entonces vemos que ellos aquí como pueblo hicieron un acuerdo allá no quitarle ya, por eso que el título dice, la usura. Ya no iban a quitar interés por los préstamos. Y bueno, iban a devolver las cosas, pero claro, tenían que devolver el dinero que fue prestado, o los alimentos que fueron prestados, o el dinero pues. Pero no le iban a cobrar usura, y le iban a devolver los bienes a cada quien. ¿Por qué? Porque eso lo estaban haciendo, vamos a decir que era como una injusticia, porque eran sus hermanos en Cristo. Y hay gente, por ejemplo, que de repente presta algo, es porque tiene un familiar enfermo, que está muy enfermo y es para medicina, para pagar clínica, para cosas que son así, pues, terribles, así sensibles, pues. Entonces cuesta a veces pagar la deuda, imagínense también el interés. Entonces, ellos hicieron un acuerdo y aquí dijeron, el que no cumpla eso, iba a venir maldición sobre esas personas. El que no cumplieran el acuerdo. Y que de por sí, cuando uno hace una promesa y no la cumple, ya eso es mentira, engaño, pues, porque no la cumplió. Por eso también es pecado. Y por eso que cuando uno no cumple lo que promete, eso también trae la maldición sobre la persona. Porque eso es mentira, engaño. Dice también, desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Ahí le estaba diciendo que durante los 12 años en los que él fue gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, que ni él ni sus funcionarios reclamaron la ración de comida que les correspondía. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero ellos no hicieron así a causa del temor de Dios. Ahí les estaba diciendo que los gobernadores anteriores, que impusieron pesadas cargas al pueblo, al exigir una ración diaria de comida y vino, que además de 40 piezas de plata, que hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, o sea, él no actuó de esa manera. Ahí estamos hablando de Nehemías. Como él tenía temor de Dios, él no hizo lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Para que ustedes vean que uno ahí juega un papel muy importante, el que uno tenga temor de Dios. Como hoy en día nosotros vemos los gobiernos, un presidente que no sea cristiano, los gobernadores, diputados, todo aquel que tenga un cargo que lo ha puesto Dios pues en autoridad y no son cristianos, ¿cómo cree usted que van a obrar?
con mentiras, engaños. Por eso que siempre hay problemas con los políticos, por fraude, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Pero cuando un hijo o una hija de Dios tiene temor de Dios, sabe que hay cosas que no se pueden hacer porque ofenden a Dios. Entonces tenemos que pedirle mucho a eso, que nos dé temor de Jehová. Cuando usted toma decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones están fuera de la palabra y a usted no le importa, las toma ya. Ahí se ve que no hay temor de Dios. Cuando la Biblia menciona y dice que el sabio ve el mal y se aparta. Usted sabe que hacer eso es pecado. Usted sabe que hacer eso es engaño, es mentira. Eso es fraude, eso es engaño. No lo haga. Entonces la persona, para no hacerlo, debe haber en su corazón temor hacia Dios. Recuerden cuando José, que la esposa de Potifar estaba detrás porque se quería tener intimidad con él. Y él dijo que no. Potifar había confiado en él, confiándole toda su casa, menos su mujer. Y peor que le fuera a hacer algo eso a Dios, ofender a Dios. Y él prefirió correr casi desnudo prácticamente, pero no cayó en adulterio, en fornicación con la mujer que tenía a su esposo. Y él pues era soltero, pero él no iba a cometer ese pecado, porque sabía que eso estaba mal. Pero cuando usted cae en pecado y no le importa, ahí entonces no hay temor de Dios. Usted tiene que evaluar todas las cosas que a usted se le presenten, en su vida diaria, en su casa, en su familia, con su matrimonio, sus hijos, toda la situación que se le presente, usted tiene que evaluarla. Y si usted ve que es una situación de pecado, usted no se puede involucrar. Porque si usted se involucra sin importarle nada, ahí hay problemas. Ahí no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Y usted tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de ese pecado y de ese mal. Y meterse con Dios. Vemos también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. O sea que él también se dedicó a trabajar en la muralla, en la obra allí. Y se negó a adquirir tierra. Y además de eso también él exigió a todos sus sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar allí reconstruyendo los muros. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea que él no pidió nada, que aunque con frecuencia daban de comer a 150 funcionarios judíos en su mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. O sea que esas provisiones él las pagaba todos los días. Ahí incluía, ahí dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en abundancia. Y con todo eso nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. O sea que las provisiones que él mismo pagaba todos los días incluía un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Y además que cada 10 días necesitaban una abundante provisión de toda clase de vino, que sin embargo él rehusó exigir la ración que le correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. O sea que ni él mismo, él estaba dando el ejemplo, que ni él mismo les cobraba. Les daba alimento a una gente allí y él no les cobraba. O sea que él mismo se ponía como ejemplo. Y él dijo, acuérdate de mí bien, Dios mío,
y de todo lo que hice por este pueblo. Entonces aquí estamos hablando, aquí estamos viendo que es entre el pueblo. Aquí no hay gente, vamos, como dijéramos hoy en día, no cristiana, gente no creyente. Era entre el pueblo. O sea que entre el pueblo era mal que hicieran eso, que pidieran entre los mismos hermanos que tenían necesidad, porque no estaban prestando para comprarse un auto último modelo, sino que era porque había hambruna. Entonces, ¿qué sucede? El Señor más bien nos manda a dar al que necesite. O sea, compartir de lo que nosotros tenemos con nuestros hermanos necesitados. Si hay tiempo de hambruna, no hay trabajo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Los países de guerra, un ejemplo, ahorita los países de guerra. Ellos no están trabajando ni nada. Los hogares, los hombres están sin trabajo, las mujeres sin trabajo. Pasan así los meses sin trabajo. El que tenía ahorro, eso se consume rápido. Llega un momento donde ya no hay que comer, no hay nada. Y comienza uno a pedir entre los hermanos préstamos. Pero como es una situación de hambre, no hay trabajo, no hay comida, nada, porque es una situación de guerra. Entonces, como uno entre hermanos va a pedir intereses. Más bien el Señor nos manda que si nosotros vemos a nuestros hermanos con necesidad, tenderle la mano, ayudarle. Más bien si vemos a unos hermanos que no tienen con qué alimentarse y yo tengo, agarro de lo que yo tengo, o si tengo dinero le compro y le llevo comida. El Señor nos manda más bien a eso. O sea que el Señor no nos manda en la palabra a aprovecharnos de los hermanos. Porque como ya le dije, no es lo mismo que yo voy a prestar para comprarme un carro de último modelo a vanidades. Pero cuando se trata ya de necesidad, que de verdad no hay que comer, o de repente porque hay una persona enferma y hay que hospitalizarla y no se tiene, o sea, ya esos casos son extremos. Entonces Dios nos ha llamado también a ser misericordiosos, a ayudar al prójimo, al hermano. Entonces vemos que el Señor nos manda, pues. No es de Dios que quitemos usura, que quitemos con usura. Tenemos que buscar mucha dirección de Dios. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y más bien, imagínense que Dios más bien dice, aún hasta nuestros enemigos. Si aún nuestros enemigos tienen hambre, el Señor aún nos manda a darle de comer. Que si tienen sed, a darle de beber. Dice que ascuas amontonará sobre su cabeza. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre en medio de tu misericordia. Te pedimos que esta tu palabra, Padre amado, produzca fruto en cada uno, a ciento por uno. Y sellamos esta tu preciosa palabra, Señor, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos.